ser útil hoy, y en realidad, como dijo Lali, esto viene a colación de algo que surgió hablando de comunicación la semana pasada, y hablando de comunicación para empresas, para marcas, y en realidad para actores de nuestra sociedad, porque son cosas o reflexiones que nosotros hicimos juntos, que se aplican a variados terrenos y a variados actores, como les decía. Bueno, puestos a vivir este encierro como estamos viviendo, por la pandemia, yo creo que todos vamos a coincidir en algo. No necesariamente tenemos más tiempo, no necesariamente estamos más tranquilos. La mayoría de las personas con las que hablo, en realidad ni están con más tiempo, ni están más tranquilos, están muy estresados, pero creo que sí vamos a coincidir en algo, y es que lo que estamos experimentando del mundo, lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo más mediado que nunca. ¿Por qué? Porque estamos encerrados. O sea que no hay otra manera de vivir un montón de cosas que nos están pasando que no sea de manera mediada. Y cuando las percepciones no son directas de las cosas, se gana en muchos aspectos y se pierde en otros. Así que lo que yo quería era hoy, de alguna manera, este artículo que había, o que va a surgir, o que va a servir como disparador, que el hecho de ser un artículo que habla de algo que no hemos experimentado nosotros en la vida cotidiana, que incluso este disparador que después voy a traer al terreno de Argentina, es una mirada hacia Europa, hacia otros países que están muy lejos de nosotros, gestionando la misma crisis, no nos reduzca la mirada, sino que de alguna manera ni la empobrezca, sino que sintamos que nos condiciona, pero que también nos da la oportunidad de preguntarnos desde este lugar si uno mira desde este lugar. Dicho esto, lo que quiero decirles es que cuando pensé en cómo aprovechar estos momentos de conexión, dije, bueno, tengo que ser sintética, lo que voy a hacer es unir 3 puntos, que es algo que a mí me gusta mucho, cuando algo me inquieta, cuando algo se me mete en la cabeza o se me mete en el corazón, y lo arrastro en la semana, eso me condiciona la mirada, y seguramente todo lo que me está pasando lo veo en función de eso que me movió adentro, que me hizo preguntarme. Así que para este disparador que vamos a usar, yo les voy a decir que vamos a tocar 3 puntos, como si fuera un camino, para pensar. El primero de los puntos, el disparador, es el artículo que tuvo origen en Forbes, que está escrito por una mujer, por una académica de Harvard, que fue tomado acá por La Nación, por Infobae, por varios medios, y que señala puntualmente parte de la premisa de que los países conducidos por mujeres, con líderes formales mujeres, están gestionando mejor la crisis. Entonces, se pregunta o entra en qué atributos femeninos, qué atributos de esas mujeres hacen que esas gestiones sean unas mejores gestiones, y por qué, frente a algo que en realidad estamos experimentando todos, cada uno desde su propia circunstancia, ¿sí? País europeo, país americano, con más posibilidades de enfrentar lo que tenemos por delante. Euge, fíjate que, perdón que interrumpa, Euge, hay algo que está raspándote el mic. Hay algo que está el mic haciendo como un ruido, como un... A ver ahí me escuchan mejor. Sí, a lo mejor tenés un mic inalámbrico, bueno, fíjate, no sé. Bueno, hay algo que hacía ruido con el micrófono, puede ser. Bien, era eso no me nomás. puse los auriculares, pero así me sentía más libre. Se quedaban encerrados. Bueno, me hice algunas anotaciones como para... ¿Qué dice el artículo? Dice, hay una crisis, interrúmpanme si no me escuchan bien. Me han hecho un par de consultitas por privado. Perfecto. Ahí está, Charlie, tenés abierto el audio sin querer. Charlie Cuervo. No pueden asistir a alguna de las clases virtuales de sus horarios normales. Carlitos Cuervo. ¿Qué pasó? Atención, por favor, está con el audio abierto. Perdone. Tranquilo. Entonces, había algo. Bueno, lo que dice es, hay una crisis y hay una mejor respuesta, dice el artículo de Ford. Y esa mejor respuesta es una respuesta femenina, porque viene de países donde los líderes formales son femeninas. Y ser el poder. Una manera con verdad, fíjense los atributos que señala. Verdad. Merkel en Alemania dijo las cosas como son. Esto es serio, puede llegar a afectar a más del 70% de la población. Habló directamente y sin rodeos y sin falsedades. Hay verdad, hay decisión. La presidenta de Taiwán actuó rápido, cuidó antes de ver incluso la magnitud de lo que se venía. En Nueva Zelanda y Dinamarca cerraron las fronteras antes de tiempo, también una actitud preventiva, y dice atributos femeninos, más de cuidado, ¿sí? De abrazar antes de, aunque lo que viene ni siquiera sé
cuánto es de peligroso. Tecnología. Islandia puso a disposición un sistema de detección y seguimiento inédito, efectivo. En Finlandia, las líderes informales y los líderes informales en redes sociales son aliados estratégicos. Antes, durante y creen van a ser también después para poder capitalizar todo lo que esta crisis está ocasionándole al país. Y pone como último atributo, fíjense, dijimos verdad, decisión, tecnología, pone amor, yo diría empatía, en realidad, más que amor, para no ponerlo en ese ámbito tan romántico, dice Noruega, la primera ministra de una conferencia de prensa para niños. Yo compartía eso antes de tener el artículo de Forbes y me preguntaba en mis redes sociales por qué era importante destinar unos minutos de una agenda seguramente muy cargada para una conferencia de prensa destinada a niños en un país de primer mundo. Bueno, seguramente porque esa líder en algún momento pensó que ese sector de la población tenía sus propias circunstancias, tenía sus propios miedos, tenía el drama y el estrés de los adultos metido adentro de la casa, revolucionándolo o cambiando su propia realidad, y también tenían miedo, también tenían angustia, también tenían estrés, también tenían preguntas para hacer. Y algo que algunos tomaron como una noticia de color, algo simpático para compartir, en realidad, o por lo menos yo lo tomé así, fue toda una toma de posición y un decirle a la sociedad lo que ellas eran como líderes, y es escuchar, atender y gestionar para todos. Y en esto podríamos ampliar la mirada a otros sectores de la sociedad que muchas veces son vistos relegados también, como no demasiado pertinentes a la hora de sumar para tomar las decisiones. Eso piénsenlo ustedes, como los niños en el primer mundo podrían llegar a ser otros grupos de nuestra sociedad de este lado del mundo. Perfecto, nos vamos anotando tareas. Che, Josefina, dale. Tenés un micrófono abierto, Josefina, me parece, perdón. Sí. A ver. Está bien, no, Josefina tiene el teléfono, pero no cerró bien, así que no hay problema, buscará eso. Bueno, entonces nos vamos anotando tareas. Nos vamos anotando tareas de las que nos va dejando, bien. Avanzo rapidito. ¿Qué dice Forbes? Entonces, mientras las mujeres hacían esto, ¿sí? Habilidades más blandas, dicen algunos, ¿qué hacían los varones? Los varones culpaban a otros, los varones demonizaban, los varones controlaban, los varones desprotegían. Fíjense qué visión tan binaria, tan trazo grueso entre el ejercicio del poder femenino o masculino. Y entonces esto me hizo mucho ruido, porque digo, qué manera de simplificar, aunque en realidad me está dando muchas cosas para preguntarme interesantes, no me siento del todo cómoda con esta simplificación. Me puse a pensar también qué pensarían mis compañeras mujeres escuchando y viendo estos abordajes, nosotras que estamos todo el tiempo disputando, o hemos estado todo el tiempo disputando los ámbitos de poder, o los espacios de poder, o de toma de decisiones, con los varones, y muchas veces hemos tenido que, mi hermana, que es psicóloga, le encanta usar este término, dice muchas veces hemos tenido que ejercer el poder de manera fálica, hemos tenido que ponernos pantalón y traje, hemos tenido que hacer un montón de cosas para poder irrumpir en la escena y sentirnos masculinas, o que nos perciban masculinas, y por tanto nos den el espacio, nos escuchen, nos vean como iguales. Y también hubo cosas que me quedaron resonando. El segundo punto para tomar, después de este artículo de Forbes que tomaron aquí, y que ustedes pueden leer en español, fue cómo esto repercutió en redes sociales. Y salí del ámbito de la decisión formal y de los líderes formales, presidentas, primeras ministras, y me fui a otro lugar, a otra arena, a otro territorio, donde las mujeres también dicen, donde las mujeres también se agrupan y también ejercen poder, pero que es un lugar no formal de ejercicio del poder, que son las redes sociales. Allí también hay un discurso, y entre esos poderes formales y los poderes informales hay conversaciones, todo el tiempo. Fíjense cómo repercute esto. Traje 2 ejemplos, pero en realidad una sola fuente, que es una editorial independiente argentina muy interesante, de corte feminista, que se llama Chirimbote, que tiene una activa participación en redes sociales, una editorial autogestiva, ¿sí? Es voz de las industrias culturales, muy interesante.
Y fíjense dos cosas que publica en redes sociales. Los países con las mejores respuestas al coronavirus están gobernados por mujeres. La causalidad puede ser otra. Países cuyas estructuras sociales y políticas son más igualitarias permiten o incentivan que ganen mujeres y valorizan el buen gobierno. La mirada está puesta en otro lado, ¿no? En la sociedad y no en el líder sobre esa sociedad. Desde ayer se estuvo difundiendo que los estados dirigidos por mujeres respondieron mejor al COVID-19. Según los medios, habría una manera femenina o maternal de gobernar. ¿No será al revés, que los gobiernos de mujeres son el resultado de sociedades más igualitarias con respecto al acceso al poder? La inclusión y la ampliación de derechos son siempre la mejor respuesta ante cualquier crisis. Me encantó cómo eso me cambió la mirada, me puso del otro lado, no de quien ejercía el poder, sino de la sociedad que legitima ese tipo de poder, que respalda y que responde a la altura de un poder más empático, de un poder más igualitario, de un poder más a la misma altura, de un poder menos vertical. Y empecé a pensar, porque estaba en la arena de las redes sociales, en la gran cantidad de liderazgos no formales que hay en la mujer, que hay de la mujer hoy en nuestra sociedad. Bien de corte femenino o feminista, si lo quieren así. Y pensé, por ejemplo, en el movimiento Ni Una Menos, en cómo nació, cómo irrumpió en un grupo de mujeres periodistas cansadas de dar cuenta todos los días de la muerte de mujeres a merced de la violencia, de una violencia que se daba en la mayoría de los casos puertas adentro de sus hogares. Esas periodistas no solo empezaron a pensar en esos victimarios y en esas víctimas, en esas mujeres, sino además en toda una estructura social que hacía posible el ejercicio de esa violencia sistemática. En la policía, poder ejecutivo, que no tomaba cartas en el asunto, que no asistía a esa mujer, que no la resguardaba, en el poder judicial, los ámbitos judiciales, que no tomaban la denuncia, que no tomaban las medidas precautorias como para poner a resguardo a esa mujer y a esos hijos, víctimas además del mismo violento. Eso que surgió en el ámbito de una reacción periodística terminó en políticas públicas, terminó en un cambio cultural que está en marcha en nuestra sociedad. Entonces, eso que uno podría haber visto como una inquietud de un grupo de mujeres, terminó irrumpiendo en las calles cada año o varias veces en el año con marchas Ni Una Menos, donde más allá de que hayan entrado otras consignas, como por ejemplo los pañuelos verdes por la legalización del aborto, es genuinamente, les diría yo, casi una de las consignas más generales y más repartidas y más abrazadas por toda la sociedad, que es precisamente que no haya ni una mujer menos. Cuando surge el Ni Una Menos, yo por mi defecto profesional empiezo a pensar a nivel discursivo y digo, ¿por qué ni una más? ¿Por qué ni una más? Ni una mujer más muerta. Y entonces alguien que piensa mucho más profundo que yo me dice, ni una menos es mirar desde otro lado, ni una menos es decir ni una menos de nosotros. Y el ni una menos de nosotros ya ni siquiera es pensar en femenino, sino es pensar en la sociedad en su conjunto. Eso viene de los liderazgos informales. Eso se legitima desde los liderazgos informales y se legitima desde los liderazgos femeninos. Así que ahí ya no me hizo tanto ruido esto del trazo grueso. Conozco muchos hombres con una profunda humanidad, una profunda sensibilidad, que forman parte del grupo Ni Una Menos, del colectivo Ni Una Menos, y que forman parte de otros colectivos de mujeres de una mirada, un acompañamiento respetuoso, porque en esto de el empoderamiento femenino y en esta mirada feminista que yo comparto, a veces hace mucho ruido que vayan adelante con nosotros. Pero bueno, esa es una discusión para otro momento. El tercer punto, y ya con esto quiero redondear, que nos llevo a la noción del tiempo, fue algo que escuché hace unos días y fue a una mujer, una antropóloga muy interesante, a la que yo sigo desde hace muchos años y que ahora está de moda, por decirlo de alguna manera, que es Rita Segato. Yo no sé si ustedes la ubican. Ella toma, de alguna manera, todo lo que nos está pasando y en una entrevista periodística le preguntan ¿cuánto vamos a aprender de esto y quiénes seremos después de esto? Y ella dice varios conceptos interesantes, pero mete un concepto nuevo, que es el último punto al que yo quiero llegar. Un concepto nuevo que lo que hizo es llegarme mucho más profundo que estos dos puntos que pasamos antes. Dice, habrá una gran disputa por quién dará la narrativa final de lo que nos pasa.
ya hay una gran disputa por ponerle nombre a lo que nos pasa, por decir por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿sí? Es la tierra recordándonos que nosotros no tenemos a la tierra. Piensen en el discurso indígena, sino que la tierra nos tiene a nosotros, es la tierra que nos está diciendo algo, y es la tierra con un poder de resiliencia y de recuperación que nos está asombrando a todos. ¿Quién hubiera podido parar de tener la tierra para darse cuenta que en menos de un mes iban a pasar las cosas que pasaban? Y sin embargo, ocurrió. Dice ella, hay una gran disputa por quién tendrá la narrativa final. Hay que capturar el significante vacío, que es el virus, al que nosotros debemos dotar de significado. Y en esa disputa, ella dice, hay muchos discursos, ¿sí?, de lo que nos está pasando. Discursos sobre que alguien hizo esto por algo, esto es para descartar el remanente de la sociedad, cierto grupo que estorba. Desde esa postura hasta la más bonita para mí, que es este concepto de que la tierra nos está diciendo algo. Y ella dice, yo quiero sumar uno, y acá entra con un concepto nuevo que para mí es muy interesante y que quiero compartir. Díganme si lo escuchan. No lo voy a poner completo, voy a avanzar hacia el minuto... A ver, ¿dónde estoy? A los 4:09. Permítanme esto, no tuve tiempo de editarlo. Me parece que tenés que darle un audio específico, me parece. Tenemos que tenés que darle el audio específico al video, sí, para que lo escuchemos, porque creo que es otro, se habilita en otro lado, Marita, eso creo, ¿no? La Marita es la otra coach acá. Se habilita aparte. No, así que... ¿Tenés que habilitar el audio del equipo o tenés que poner el micrófono al lado del parlante donde salga el audio en tu... Bueno, no se preocupen, porque lo que vamos a hacer para no perder más tiempo es que yo se los voy a contar. Total, es cortito, era 1 minuto nada más. Lo que dice Segato es estamos ante una manera de ejercer el poder, y esto es bien el análisis de cómo se está ejerciendo el poder o cómo se está gestionando desde el liderazgo de nuestro presidente, que es varón. Dice, estamos ante un Estado capaz de maternar. Estamos ante un líder que es un líder educador, que nos está explicando las cosas, que está más como un docente o como un educador que como un líder vertical, bajándonos sin demasiada explicación lo que hay que hacer, o diciéndonos que va más adelante que nosotros viendo lo que está pasando. Ella describe a nuestro presidente en este momento como alguien que está en el mismo grupo que los otros gestionando la crisis, escuchando, mirando, mucho más sensible al grupo al cual está liderando. Y no solo analiza al presidente, analiza a otro colectivo, que es el de los médicos, y dice, también estamos hablando de otro tipo de cuidado. Ella dice, yo lo he podido experimentar en carne propia, los médicos son un mundo muy vertical, son un mundo donde ellos son la autoridad, y el otro tiene que hacer lo que ellos saben que tiene que hacer por su propio bienestar. Y lo que dice Segato es, los médicos hoy están sufrientes, están al lado, están experimentando exactamente lo mismo que sus pacientes, están en el mismo clima opresivo, están con la misma incertidumbre, con el mismo miedo, aunque unos estén infectados y otros no. Y nosotros sabemos, si ustedes están al tanto de las noticias, que están cayendo uno tras otro, enfermos, infectados, un montón de médicos acá y en otras partes del mundo, incluso perdiendo la vida en la lucha codo a codo con los pacientes contra el COVID-19. Entonces dice, estamos ante un Estado capaz de maternar, fíjense, no dice líderes femeninos, un Estado femenino, un Estado feminista, dice un Estado capaz de maternar o un Estado materno, y creo que ahí mete un concepto que a mí me suena mucho más humano, me suena mucho más sensible, y algunos podrían decir mucho más romántico, no sé. Pero yo les pregunto a ustedes, y con esto quiero cerrar, si ustedes creen también que nosotros podríamos estar pensando, en lugar de reducir a la mirada a líderes mujeres o liderazgos femeninos o gestiones femeninas de la crisis,
Si hay una mirada o una manera más amplia, más respetuosa, más horizontal de gestionar o de liderar, de vivir y de interpretar lo que nos pasa, cómo adoptarla o cómo podríamos adoptarla para ser mejores, y además, que eso ya es, sí, mi terreno, cómo podríamos nombrarla para ser más justos y para que nos involucre a todos. Hasta ahí llegué. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Como hacemos en los Zoom, siempre aplaudimos así. Hermoso, Euge. Bueno. Qué difícil, Gaby, hablar después de la Euge, aparte que tiene poca oratoria, tiene poca preparación, pero bueno. Ni hablar, ¿no? era lo que estaba pensando. Vamos, digo, mirá Gaby. cuando me estás invitando, Lali, No, con Gaby, semejante oradora. No te achiques, que vos tenés mucho para dar. Yo sé que la Gaby, solamente contando quién es la Gaby, ella sola contándonos quién es y qué hace, ya es un hermoso testimonio para que lo sopesemos de los dos y llevemos después de la charla de la Gaby a un diálogo entre las dos y que ahí nos subimos todos. Donde, bueno, es que la Euge sin duda es una especialista no solo de los medios, sino del tema, le encanta. Pero yo, Gaby, sé que vos sos nuestra profe líder, aunque no te gusta a vos, nuestra líder mujer que dirige un equipo muy interesante en el ICA, una institución muy respetada, sobre todo el tema que tanto nos sensibiliza a mí, que es el tema ambiental. Y ella está ahí, mujer, voy a decir, no vamos a decir ni feminista, machista, me encanta lo que la Euge nos dejó aparte ya con una, pensando esto de usar este término de otra manera. Me quedé recopado con esto de las sociedades que legitiman el poder, o podríamos decir las instituciones que legitiman los poderes, serán importantes o no. Porque una mujer frente a una institución que no la legitime, no creo que haga mucho, y si ella no sabe legitimar tampoco su espacio como ser humano, más allá de su género, creo que es importante. ¿No? Dejó algo muy interesante esto de maternar también. Así que yo creo que la Gaby no hace falta que nos meta en tantas palabras complicadas, sino solamente contarnos, Gaby, que primero, ¿qué percibís de esta crisis? Y vos como mujer, ¿qué particularidades notás que te llevan a llevarla de una manera diferente? Y después, ¿qué opinás del artículo también? Dale, va todo un poquito. Bueno, la verdad que un placer escucharte, Euge. No solamente tu mirada tan profesional desde lo comunicacional, sino de la pasión que por lo menos a mí me ha transversalizado, porque cuando veía todo tu análisis y de los distintos artículos, hemos seguido más o menos los mismos pasos. Yo sigo Antiprincesas, también a Chirimbote, también leí el artículo de Rita Segato que salió en el diario, y también, bueno, realmente a todos los que seguimos la lucha de las mujeres, no voy a decir la lucha feminista, sino la lucha de las mujeres y de los espacios que estamos de alguna manera defendiendo, no ganando, sino defendiendo. Rita Segato es una referente, ¿no? Una referente interesantísima, así que toda la línea que has hecho en cuanto a tu reflexión para mí me ha significado mucho, porque es la que estoy siguiendo y la que realmente me moviliza muchísimo. Así que la verdad que hablar después de Eugenia Romá es muy difícil. ¿Qué quieren que les diga? Yo no he traído ninguna presentación, sino que básicamente quería hacer una reflexión de los artículos que me encantaron. Debo decir que me gustaron mucho, más allá de que fueran, no pude saber quién había escrito el de la BBC, lo estoy investigando, pero no llegué, no sale el autor, pero los artículos, tanto el de La Nación como el de Forbes y de muchos otros medios que resalta Eugenia, son escritos por mujeres. Y cuando ingresamos hoy, viste, Eugenia, que tú decías, pero somos más mujeres, ¿no? Es también algo muy común que las mujeres nos juntamos a hablar de mujeres. Entonces yo celebro que acá amigos, compañeros y otros profes también se hayan sumado a este debate, sin entrar en esta discusión feminista que, como bien vos dijiste, Euge, también está un poco como de moda, ¿no? Esto de posicionamientos, y que desde mi posicionamiento yo intento que no sea así, ¿no? Lali se reía cuando yo le decía, no, tú no me pongas como liderando, porque yo no considero... Realmente soy una persona que me cuesta mucho esto de pensar en liderar, porque no sé trabajar de otra manera que no sea en equipo, y donde la horizontalidad para mí tiene que ser el eje en la vida, hasta en mi pareja, con mi familia. Las cargas van repartidas, las responsabilidades, las decisiones, los proyectos van compartidos, entonces esto de liderar me suena un poco fuerte, ¿no? Pero cuando leía el artículo, sobre todo el primero, el principal, el disparador de tantas cuestiones, no podía hacer otra cosa que reflexionar sobre estos mismos atributos, sobre estos valores que vos también hacías mención, Euge, que realmente me gustaron mucho, porque estoy tratando de atravesar esta crisis, tanto en lo personal como en lo profesional, como una manera muy interesante de reflexión, de repausar, de recomenzar, de volver a barajar
sobre otros atributos, sobre otros valores, que creo que el artículo, desde una mirada totalmente occidental, pone en valor y que me llamó mucho la atención, ¿no? Vos hablabas de esto de la empatía por el amor, sin embargo a mí que una periodista internacional ponga el amor me movilizó muchísimo, porque estamos hablando de mujeres líderes, primeras ministros, personas que día a día tienen que pelear el lugar, el espacio, no solamente con sus gobiernos, con sus equipos, con sus ciudadanos, con la ciudadanía en general, sino también con otros líderes mundiales. Entonces, a mí la palabra amor me movilizó mucho porque, como decía recién, yo estoy tratando de atravesar este momento histórico, tampoco me gusta decir crisis, sino este momento histórico con mucha esperanza, con mucho amor y con mucha perspectiva esperanzadora de que lo que viene después tiene que, en definitiva, hacernos ver las cosas de otra manera. Yo soy docente en la Facultad de Ciencias Médicas de hace 25 años sin ser médica. Soy licenciada en Gestión Ambiental. Imagínense el desafío de estar en un espacio tan complejo y con una disciplina tan ahora amigada con las ciencias médicas. Entré con a tratar de convencer o demostrar de que la salud se construía desde otros paradigmas, desde otras dimensiones y no solamente de la dimensión clínica, biologicista y médica. Entonces, pararnos desde otro lugar, de alguna manera, para mí siempre ha sido no un desafío, sino una forma de sobrevivir. Quienes trabajamos con los temas ambientales, estamos en esa lucha permanente desde hace muchos años, muchas décadas, Ale, y bueno, y en el camino, yo lo veo a Lale Drogandi, él fue mi profesor, es mi amigo, es mi amigo más cercano, la persona con la que trabajo codo a codo, y no concibo otra forma de trabajar que si no es esta en equipo y con distintos géneros y distintas miradas. Y en eso un poco como que me animaba a contar la experiencia de que estoy atravesando hoy en día, porque tengo la suerte y la responsabilidad enorme de estar coordinando un equipo en un espacio que esto de la interdisciplina y del trabajo en equipo lo vivo y lo vivencio día a día. Y mis 3 antecesoras han sido siempre mujeres. Y es donde con estos artículos y con esta invitación del Lali me puse a pensar qué espacio estamos ocupando las mujeres, por lo menos acá en Mendoza, en la cuestión o en las coordinaciones o en el llevar, no quiero decir liderar, estoy luchando con mi cabeza para no decir liderar, para poder llevar adelante equipos que podamos pensar qué viene después y sobre qué nos enfrentamos. Tampoco quiero caer en la mirada maternalista. Para mí el tema, hay muchas corrientes filosóficas que tratan al ambiente como una cuestión de la madre tierra, una cuestión de que las mujeres tenemos ciertas formas de maternar, de cuidar, de poder contener y proteger, pero debo decir que, bueno, aunque en mi espacio he sido secundada por otras mujeres que también son personas líderes, no es mi caso, para mí fue una carga enorme el pensar ocupar ese lugar de personas tan trascendentes que habían estado antes que me tocara a mí en este espacio. Y bueno, creo que estoy casi cerca de los 10 y no he contado mucho. ¿Cómo es hoy en día? Porque a veces pensar en otros, me ha costado en muchos espacios consolidarme y lucharla como mujer, sí es verdad, pero hoy en día en el lugar que ocupo no me cuesta porque justamente es un espacio muy democrático y donde mis colegas varones entienden. El hecho de trabajar en la Universidad Nacional de Cuyo es un espacio con una libertad de pensamiento y una forma de poder movernos, discernir, discutir y debatir de una manera muy democrática. Así que yo me considero una privilegiada. Y en estos momentos sí me está costando algo que creo que vos también lo dijiste, Euge, que es el estrés, ¿no? Yo todos los días me levanto y digo, no voy yendo de la cama al living como Charlie, sino que voy de la cama a la computadora, porque la virtualidad nos está matando más allá del género, esto de trabajar 24 horas, de querer atender las necesidades de todos los estudiantes, de tratar de mantener a los equipos activos, que no decaiga, siempre tratando con mensajes optimistas, más las otras cuestiones, hay que combinarlas y articularlas con la maternidad, con cocinar, con estar atentos a las necesidades del hogar y demás, pero para cerrar, quiero volver a algunas palabras que me parecen fundamentales y que creo que hacen a esta mirada del género,
a esta mirada que nos ha traído a reunirnos hoy, que es lo importante que es poder visualizar las crisis y los momentos desde otras perspectivas. Y yo creo que nos debemos como ciudadanía global hacer estos planteos tan profundos de cómo continuamos y cómo aprendemos de ¿por qué no otros países que por más que tengan estructuras y situaciones socioeconómicas diferentes, que vengan de aparatos institucionales mucho más longevos, con otras trayectorias y demás, no me cabe más que mirar a estas líderes que han podido empatizar, que han podido tender puentes entre lo tecnológico, lo político, lo cultural, y posicionarse en esto de la empatía, en esto de posicionar al amor, y de poder animarse también a gestionar la crisis o estas situaciones tan simbólicas que estamos atravesando, permitirse ser creativas, que esa también es otra palabra que creo que tenemos que poner en esta discusión, esto de animarse a algo diferente, ¿no? Esta conferencia de prensa brindada hacia los niños me pareció simbólico para tender un puente hacia los adultos, con esto de poder hablar de los miedos, que muchas veces los adultos no tenemos que tener este posicionamiento de yo me la banco, de yo te protejo, y creo que los temores los tenemos todos más allá de las edades, y me parece que la estrategia comunicacional, esto lo debes decir vos mejor, Euge, que yo, a lo mejor de las primeras ministras de Finlandia y de Noruega, creo que fueron, o de Dinamarca y Noruega. Dinamarca y Noruega. Dinamarca y Noruega fue esto de hablarle a los niños como medio para poder expresar, ponerle voz a los sentimientos y a estos miedos que tenemos todos, ¿no? Fue esto de decir, si un niño lo puede comprender y lo puede expresar, ¿por qué los adultos no? Así que creo que se me fue el tiempo y bueno, espero haber contado algo, pero sin la tecnología y sin el amor y la pasión de todos los días y sin el compromiso mío, pero fundamentalmente el equipo con el que trabajo, tanto en la Facultad de Ciencias Médicas como en el Instituto de Ciencias Ambientales, poder gestionar proyectos y desafíos ambientales sería imposible. Abro el debate. ¡Qué bonito! Un aplauso grande para vos también, Gaby, hermosa. La mirada de una pequeña síntesis de lo que nos trajo la Euge y la Gaby. Bueno, la Gaby nos hablaba, hago una hipersíntesis para que vayamos a un debate y a un diálogo un poquito redondo. Bueno, la Euge nos hablaba de algo muy interesante que ella rescató en la semana, de las sociedades son las que legitiman el poder, y eso tal vez sea lo que haga estas sociedades. Esas sociedades diferentes son las que permiten que lideren mujeres. Habló de maternar más que de hombre o mujer, que es importante, a lo mejor como una actitud. Y la Gaby trajo un poco esto que me gustó mucho, esto de visualizar los desafíos de otro lugar. Y sacar a lo mejor, de nuevo, es algo parecido a lo que decía la Euge, porque más allá de hablar de hombre o mujer, creo que la creatividad máxima la podemos lograr si podemos, los hombres. Y es más, creo que me quedaba pensando mientras charlaba, no sé qué opina el resto, lo abro para el debate, que esas mujeres ya para ejercer liderazgo han tenido que tomar muchos atributos de masculinidad que tal vez las equilibras automáticamente ser mujeres ya. Entonces, a lo mejor el hombre tiene mucho que aprender ahí. Y a mí eso, bueno, después hablar del tema de esto, hablar de los niños, del amor como un atributo de liderazgo, cosa que creo que lo estamos descubriendo y cada vez le encontramos más provecho. No parecía el amor como un atributo, es más, parecía un sentimiento, tal vez hasta un poco más femenino, pero ahí se lo pone en valor como un atributo de liderazgo más allá del género. Y eso es re interesante y creo que lo estamos transitando al amor como un atributo importante. Coincido mucho en eso que dijo la Gaby, me encantó. Yo agrego mucho mi mirada oriental. Ustedes saben que a mí la mayoría, acá son amigotes, saben que esta mirada oriental, que habla un poco de equilibrar el yin y el yang, que es tan importante para el Tao y para la filosofía Zen, es de alguna manera, yo siempre he visto mucha virtud en eso que me cuesta tanto a mí, nos cuesta tanto a todos, pero de tratar de equilibrar esas cualidades masculinas y femeninas que tal vez ninguna de las dos exacerbadas nos puede ayudar mucho, ni a hombres ni a mujeres, y tal vez estos liderazgos o estas miradas desde poner en valor estos atributos del liderazgo más maternal, como decíamos, me encantó. Bueno, entonces abrimos el diálogo con esto, no sé, seguramente acá hay pensadores muy copados, sobre todo los hombres que, como decían, se han sumado, así que bueno, tenemos a la Marita, a la Julia, a la Cristi, que nos han acompañado. No sé quién quiere empezar pidiendo una opinión, una reflexión en el tema, para que hablemos. Algo anotado seguro, alguno. Sí, Marita. Hombre o mujer, el que empiece.
¿no? Perdón, Marita, no te escuché. Decime, ¿qué me dijiste, Marita? Yo no escuché por lo menos, perdón. No, decía que yo puedo empezar, pero no sé si preferís que empiece algún varón. No, no, empiece usted, por favor, amiga Marita. Me encantó. Para mí el tema del feminismo, en primer lugar, quiero agradecer y felicitar muchísimo a Euge y a Gabriela porque creo que ha sido una perspectiva fantástica en un tema que a mí personalmente llevo muchos años debatiendo y luchando con él. En primer lugar, tengo unos cuantos años, creo que aquí podemos ser de los mayorcitos o ser de las mayorcitas, y me ha tocado actuar, liderar y trabajar en un mundo que ha sido normalmente dominado por varones, ¿no? Y nunca, la verdad, sentí ningún tipo de discriminación, de hecho me sentía muy cómoda en estos espacios. Cuando empecé a trabajar con el concepto de neurocoaching y demás, encontré algunas compensaciones naturales que hace el cerebro. Por ejemplo, que el equilibrio hormonal entre hombres, o sea, en los hombres o en las mujeres, en ambos casos tenemos los dos hormonas del otro, ¿no? Hormonas o sea, las mujeres tenemos algo de testosterona, los varones tienen algo de progesterona, y biológicamente ese equilibrio muchas veces se realiza, a veces desde lo biológico, a veces desde lo contextual, digamos, de los roles que nos toca ocupar. Mi mamá se quedó viuda cuando nosotros éramos muy pequeños y supo integrar en ella los roles muy femeninos y muy de contención, pero nunca le hicieras enojar porque salía rápidamente el papá en ella y todos nos asustábamos muchísimo cuando eso asomaba. Entonces, para mí, para ser sintética con esto, creo que hoy es muy importante empezar a ocupar espacios en todo este debate. A mí me ha molestado muchísimo, muchos de los debates que hay hoy por la perspectiva de género. Creo que se mezclan muchos temas y muchos temas que no tienen que ver, en mi opinión personal, tanto con la perspectiva de género como con una cuestión que alcanza hasta ribetes políticos, ¿no? Como vimos ocurrir en los debates por el aborto, en muchos de estos debates que en cierta manera mezclan como muchos temas. Entonces me parecía muy enriquecedora la perspectiva que ustedes ofrecían. Creo que estamos yendo hacia un camino más integrador. La mayoría de los hombres que conozco y con los que trabajo están en la misma línea que los caballeros que hoy nos acompañan, con una mirada fantástica en cuanto a esta inclusión, en cuanto a esta integración, y sobre todo tomando un concepto que para mí es importantísimo, que es el concepto de complementariedad, ¿no? Entonces, el empezar a darnos cuenta que hay miradas complementarias que nos unen, que cerebralmente trabajamos de una forma muy complementaria, que hay visiones de la mujer y maneras de mirar al mundo del hombre que cuando se integran son fantásticas, y bueno, me encantaba que promovamos estos debates y traigamos estas miradas más mesuradas, ¿no? Y más integradoras. Así que gracias, Gaby y Euge. Ahí. Gracias, A mí Marita. me gustaría Sí, maestro. meter un bocadito. Por supuesto que las participaciones de las chicas que han hablado realmente muy lindas, como vos decís, no solo lindas, sino también con una profundidad importante. Yo simplemente quisiera decir algo en base un poco a la experiencia, también como dice Marita, de muchos años de estar en este mundo, que es que anteriormente, en el pasado, no tan lejano, casi que las mujeres no se atrevían a ocupar espacios de liderazgo. No digo que no se atrevían porque tuvieran miedo, sino porque los hombres creo que en general no las dejábamos, con una actitud demasiado paternalista, demasiado machista. Y en los últimos tiempos celebro que las mujeres estén tomando sus lugares, como por ejemplo algunas de las chicas que nos acompañan hoy, porque entre otras cosas tienen eso que para mí es muy, muy valorable, que es el tema de la empatía, que yo creo que casi naturalmente la mayoría de las mujeres tienen,
y que a uno lo atrae, verdaderamente, a mí me atrae mucho. Por eso, por ejemplo, soy muy amigo de la Gaby, así como de otras chicas, porque realmente tienen ese don, llamémosle así, de la empatía. Quería nada más resaltar esas dos cosas y dejarla como una pequeña reflexión. Gracias, maestro, por su opinión tan bonito. Es verdad, el Coco, si alguien empático y que me ha enseñado mucho, he aprendido mucho al lado de él, de esa sensibilidad, ¿no? Que tanto, creo que compartimos con el Coco, ¿no? Somos dos personas que nos consideramos sensibles a veces y creo que eso hemos ganado mucho por ese lado. En un principio nos sentimos débiles, por eso hoy aprendemos un poquito a disfrutar y a aprovechar el ser sensible, que creo que a veces parece raro esto, cómo vas a disfrutar y aprovechar. Tal vez sea porque empezamos a descubrir el liderazgo de la empatía y el amor, que antes era tan raro, visto para ámbitos de gestión, ya sea política o empresaria o académica. Bueno, ¿alguien quiera compartir? Cristi, no sé, Juli, algunas cosas que le hayan resurgido, que quieran opinar, dar su mirada o preguntarle a las chicas, aprovecharla. Si te parece, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto, Cristi. Sí. Ok. Bueno, felicitar a Eugenia y lo mismo a Gabriela. Me parece muy bonito lo que dicen y también compartir este concepto de explicar a los niños, pero sobre todo de explicar. Yo digo siempre que necesitamos conocer los por qué el mundo da vuelta y no nos caemos, por qué es frío el invierno y cálido el verano, o por qué, como digo siempre, la pregunta de rigor, por qué las vacaciones no duran todo el año. Y ahora que estamos medio con estas vacaciones, no sé si vale la pena. Pero fundamentalmente explicar, y me parece muy buena la posición que daba Euge comenzando con una figura triangular. Ustedes saben que 3 puntos generan realmente lo más sólido, lo más estable que existe desde la geometría. Y entonces, a partir de ese triángulo, también pienso en cómo es esto del amor, porque de todas las cosas que son bipolares, cuando esas cosas bipolares se unen, hay un tercer punto que es la realización perfecta, que es lo femenino y lo masculino, y que de pronto surge, suponte, una cuestión de amor de personas, y nace un niño, nace una nueva vida. Yo lo veo desde la electrónica, desde la electricidad, donde nosotros necesitamos lo negativo y lo positivo, que es simplemente una diferencia de potencial. Y si eso no existiera, no circularía. Y entonces nada de lo que estamos disfrutando en este momento sería posible. Así que cuando nosotros entendemos que esa bipolaridad necesita algo que trascienda, y ese algo es el mundo que queremos lograr, lo femenino y lo masculino damos nuestro aporte. Somos los complementos, como diría Marita, para que se produzca algo que nos lleve a un estado, a una frecuencia superior. Así que simplemente, bueno, felicitarte, Euge, insisto, por esa imagen inicial de triángulo, de figura perfecta. Lo mismo la Gaby, que la sé súper ambientalista, y que nada de eso sería posible, de esa sinergia entre 2 puntos para un tercero perfecto, si no tenemos un ámbito, un universo que es nuestro ambiente, al cual debemos proteger, al cual debemos, a esa tierra, a esa Pachamama, al cual le debemos todos los tributos. Y me parece que en estos momentos, el domingo pasado, cuando hablaba de Pascua, me nació así del alma decir que pues paso, y lo que estamos dando paso es una nueva humanidad. Así que nos toca justo en este momento el rol de ser partícipes y ver qué podemos dar para esa nueva humanidad. Así que muchísimas gracias y me encantó la reunión. Genial. Gracias, Cristi, gracias por tu aporte. Qué lindo verte por acá, que hacía mucho te extrañábamos por AMI. Sé que tu agenda a veces te complica un poco acercarte. Es una de las primeras que empezó con nosotros a agitar esta movida de cambiar la mirada. Y bueno, lo decía un poco ella al principio, ¿no? La importancia de explicar. Creo que el explicar, y nunca lo había relacionado, como era Euge lo traía, como un estilo de liderazgo maternal, el explicar, el tomar la atributo. No te digo qué hay que hacer, te explico lo que está pasando, y la verdad que nunca había relacionado esto que decía la Cristi y la Euge hoy, que eso es algo femenino y relacionado a veces con la protección, con la maternidad, ¿no? ¿Quién te explica vos esto? Cuidado, que es así, mirá, vamos a hacer esto.
muy bonito, me quedo, Cris, también con ese aporte muy lindo, de una de las primeras AMI que tuvimos, y bueno, y no sé si alguien quiere trabajar algo más de lo que estamos hablando, creo que es re bonito lo que se ha armado, quedó un lindo video. Sí, Gaby. Sí, Josefina Peña ha levantado la mano para hablar. Mira, dale, Josefina, te escuchamos. Si querés presentarte, yo por lo menos no te conozco, José, si querés presentarte un poquito y contarnos qué te trajo por acá y qué querés contarnos. José, puede ser que tenga algún problema tecnológico a lo mejor. Josefina, ¿alguien está compartiendo? Ella está compartiendo Hola, la pantalla. buenas tardes, muchas gracias Ahí está. por su Perfecto. presentación y por todos los comentarios. Bien, perfecto. La José. A ver, ¿se escucha? Sí, José. Sí, nos estás compartiendo la pantalla. ¿Es a propósito, es adrede o por algo o sin querer que estás compartiendo esa foto? ¿Se escucha o hay algo más? ¿Sí? Se escucha. Sí, Se escucha, sí, se escucha. Bueno. Sí. Josefina, vos habías levantado Es la a mano. propósito. Sí, se escucha muy mal, José, igual. Sí, es como que te escuchamos. Buenísimo. Hay delay entonces, pero sí. me voy despacio. Sí, es a propósito. Sí. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Bien, ahí no entendimos, la José nos dio, parece que se le cortó, me parece que salió nadie la censuró. Yo me asusté en un momento cuando la Gaby dijo, Gaby Luque nos ha silenciado a todos. Y yo dije, cuando leí eso en el chat, y dije, esta charla ha empezado con la mirada de género confrontativa. un chiste de humor negro. Bueno. No, re bonita la charla, ha sido un espacio re bonito. Josefina, parece que, no sé si me escuchaba, parece que tenés señal media rara, media inestable. Por un momento saliste para afuera. Sí, quería ver, veamos si podés contarnos, dale, contanos, José, ¿qué querés comentarnos? Dale, esa imagen que compartí, no sé si la llegaron a ver. Sí, perfecto. Es el árbol que se está metiendo dentro de la roca, quebrándola, ¿no? Con su fuerza. Prefiero no decir nada, se lo dejo a ustedes para ver si les evoca algo la imagen. Y con respecto a esto de la complementariedad que hablaban, quería contarles, yo estoy acá porque estoy en el grupo de Mendoza más B. Bien, perfecto. Sí, soy de Buenos Aires, pero estamos haciendo algunas cosas en Mendoza con unos amigos mendocinos, Joaco y Santi Barbera. Ajá. Y bueno, y soy amiga de varios del grupo, de Hora, de Pato, bueno, de varios. Así que encantada de estar acá, gracias. Soy arquitecta y me dedico al Feng Shui, que justamente trata la armonía del espacio. Entonces, la reflexión que me gustaría compartir, sumando a lo que vienen diciendo, es que ese espacio exterior en verdad también es ese espacio interior nuestro, ¿no? Nuestro propio cuerpo, nuestro hogar. Y que entonces esa complementariedad también se encuentra dentro nuestro. Que esa masculinidad y feminidad está dentro nuestro, y entiendo que una de las claves es poder entender y poder encontrar esa parte femenina y esa parte masculina en nosotros, de la relación con el de al lado, en nosotros mismos. Porque creo que ya no pasa por una cuestión de género, sino por una cuestión de lo que los chinos en Feng Shui llaman yin yang. No hay día sin noche, no hay actividad sin descanso. Si hay solo una de las dos, es muerte. No existe la vida. Entonces quería compartir esto, y justo atrás tuyo veo en el pizarrón una S con los círculos, que no sé qué dice Feng Shui. Bueno, es eso, ¿no? Es el movimiento de la vida. El movimiento cíclico y curvo, que es lo que indica que algo está pasando. Sí, los ciclos, tal cual. Así que bueno, gracias y un placer escucharlos.
Perfecto, Josefina, muchas gracias, gracias por participar. Desde ya estás invitada, Ami, si querés avisarnos y después te sumamos, si te mueven estos temas que estamos, como les repito un poco a los que han venido por primera vez hoy, en este espacio Ami tenemos el propósito de repensar un poco los contenidos que llevamos a nuestros espacios académicos, modernizarlos, actualizarlos, y nos proponemos hacerlo desde una forma diferente de educación, no solo cambiar el contenido, sino la manera en que tomar otras formas pedagógicas, o sea, no solo tomar otros contenidos. Hoy nos tocó más un tema de contenido, de reflexión filosófico-académica, podríamos decir, que es repensar el liderazgo, no es masculino ni femenino, sino son atributos de características que tenemos los seres humanos que nos hacen sin duda equilibrarnos. Creo que gran parte del equilibrio, bueno, un poco justo la cosa hacía referencia, yo creo que la economía pasa mucho esto, la economía está ocurriendo todo el tiempo, cosas yin y yang, que tal vez nosotros en Occidente lo identificamos más lo masculino y lo femenino, los orientales lo explicaban mucho más bonito con esto del yin y vacío, el yin y el yang, y en la medicina china era re importante para ellos, nada es bueno ni es malo, sino todo en exceso se vuelve malo. Tienen cosas muy bonitas ellos que reflexionar desde este equilibrio que hoy en día podríamos decir que también creo que tanto lo masculino como lo femenino no es cuestión de atribuirle si es bueno o malo, sino que el exceso de alguno de ellos puede empezar a hacer daño después de cierto nivel o en ciertas circunstancias, porque también esa armonía es relativa a situaciones, a espacios. Por ejemplo, esto de pensar con creatividad, me quedo mucho con eso que se dijo, pensar con la creatividad puede ser verlas de otro lugar, y tal vez ahí un liderazgo que ha sido históricamente acostumbrado a verlo muy del lado masculino, es muy buen momento para repensarlo desde estas miradas que nos han traído la Euge y la Gaby. Sin duda nos ha enriquecido mucho para llevar nuestros espacios académicos, para llevar nuestros espacios filosóficos, y yo más que agradecerles, no sé si alguien quiere aportar algo más, si no, para mí ha sido un placer. Compartimos esta grabación con ustedes cuando quieran. Esto va a quedar grabadito, lo mando al grupo de AMI. Ahí está la brujita, mira, se va la Marita en su escobita. Buenísimo, Marita, qué lindo verte, Marita. Gracias por acompañar. Ya la Marita nos acompañará el día después de su mirada del artículo que escribió, el martes que viene, y me encantó. Ya les compartiré el videíto a todos los que vinieron y para que difundamos a la gente para entender otra cosa, no es masculino o femenino, va más allá de eso. Gracias, Dani, por invitarme, y gracias a los que conozco y no conozco, a los amigos, a las amigas y a los compañeros de AMI, que siempre estamos acá para aprender un poquito más y animarnos. ¿eh? Gracias. Hermoso, Gaby, gracias por tu aporte. También, gracias. Un placer, Euge, haber compartido con vos, una genia, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación. Yo tenía un poco el temor de que, siendo personas que no conocía y no viendo, digamos, cómo era el perfil del grupo, de poder de alguna manera sumar algo. Lo mío son las palabras, lo mío se nos cayó justo la conexión, se nos cayó. Es lo que más me inquieta. Sí, pensar, pensar. ¿No me ven más? Ahí sí. No, te cayó un poquito, en un momento se cayó un poquito. Si querés repetirnos una síntesis, pues se nos cayó un poquito. Ahora sí, en un momento es como para redondear. Sí. Ok. Decía que más allá de ustedes son más de la gestión, son las personas que están en el liderazgo formal. Digo, más allá de eso, yo que soy más observadora, estoy más desde el punto de vista de la observación, de lo que pasa en la sociedad, de esas conversaciones que se dan, como les decía, entre los líderes formales e informales. Lo que me inquietan son las palabras y el poder nombrar lo que nos pasa y el poder encontrar palabras para definir esos liderazgos que ni femeninos ni masculinos sean liderazgos superadores y útiles para nuestra sociedad, es el gran desafío. Yo creo que si todos nosotros hoy nos fuéramos con la inquietud de cómo nombraríamos eso de lo que estuvimos hablando, por lo menos para mí estaría el trabajo hecho. Así que muchas gracias. Bonito, Euge. Bueno, muchísimas gracias, Euge, Gaby, un placer. Nos vamos con preguntas que son más importantes que las respuestas siempre, y eso sin duda nos va a enriquecer mucho. Bueno, hermoso espacio, chicos, como siempre. Nos veremos el martes que viene, seguramente por acá. Haremos alguna AMI reflexión. Eso, ahí nos vemos el martes. Chao, gracias. Chao, chicos. Chao. Chao, chao.